Amén. 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 A Dios sea la gloria. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que la gloria del Señor en este día sea exaltada. Que cada amigo que nos escucha, tanto aquí de manera presencial y de manera virtual, pueda ser edificado y transformado. Que el Señor nos use grandemente para hablar en su palabra en este día. Amén. Que vuestras almas sean edificadas por el poder de su evangelio. Vamos a orar. Vamos a orar para que la presencia, su gracia nos asista y que podamos hablar conforme a su voluntad. Oremos. Señor y gran Dios, tú reinas. Y en esta hora venimos ante ti, oh Padre. Venimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para alabanza y gloria de tu nombre. Venimos a buscar tu rostro. Venimos a buscar de tu gracia en esta hora, Señor, esperando que seas tú quien nos edifique en esta mañana. Esperando que seas tú quien nos transforme un poquito más hacia la medida de Cristo. Señor, te necesitamos en esta mañana. Solamente hablaremos, Señor, si tú tienes palabra para tu pueblo. Pon esa palabra en nuestra boca, Señor, y pon oídos para escuchar lo que tú, oh Dios, tienes que decir. Sé tú exaltado, Señor. Así te pedimos que en cada púlpito, oh Padre, que se predica tu glorioso evangelio, que las almas sean convertidas, Señor, y que los creyentes sean edificados, para honra y gloria de tu santo y bendito nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ustedes saben que para mí es un gozo, un privilegio estar aquí, conjuntamente con mi esposa y mis hijos, hablando de Cristo, haciendo lo que Él nos ha enviado a hacer. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que el Señor nos dio después de tanta oración, que el Espíritu Santo nos dio en su palabra. Vamos a hablar bajo el tema: Cristo alumbró su iglesia para que ahora nosotros alumbremos el mundo. ¿Usted sabía eso? Cristo alumbró su iglesia para que alumbremos el mundo. En poca palabra, Cristo nos ha enviado a andar como hijos de luz. Para eso vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5:14 dice de la siguiente manera: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Bueno, como introducción podemos decir que Éfeso era básicamente el epicentro de lo que era la falsa adoración a los dioses griegos y romanos. Esta ciudad era el centro de esta falsa adoración. Y cuando Pablo llega allí en su tercer viaje misionero,
el Evangelio toma una aceptación muy positiva. Y muchos deciden entonces seguir a Cristo. Pablo fue usado grandemente por Cristo, haciendo milagros extraordinarios. Eso usted lo puede ver en Hechos 19 y 20, de cómo Pablo fue usado grandemente por Cristo. Y por su mano Pablo hacía milagros. Entonces Pablo más luego fue aprisionado. Fue aprisionado por los romanos y entonces le escribe esta carta a los Efesios. Esta carta básicamente es una exposición clara y completa de lo que Dios en Cristo ha hecho por su iglesia, pero también es una exposición de lo que significa la nueva vida en Cristo. Es una exposición tanto de lo que Cristo ha hecho a favor de su iglesia, pero también de lo que Cristo, o del significado de la nueva vida en Cristo. Sin embargo, para poder entender este significado, lo primero que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Eso es lo primero. Y debido a la idolatría que allí imperaba en Éfeso, lo primero que ellos debían hacer era mirar a Cristo. No mirar a otro, no mirar sus creencias, solo mirar a Cristo. Y es por eso que el mismo Pablo, sabiamente en el capítulo 1, él comienza invalidando el protagonismo que los efesios creían poseer. Esta era una iglesia muy activa, mis hermanos. Era una iglesia muy activa y que conocía de sana doctrina. Era una iglesia que si usted la podía ver por fuera, es decir, viendo a los hombres y mujeres que allí se congregaban, usted pudiera decir, esta era una iglesia correcta. Era una iglesia fuerte en disciplina, pero no había unidad de pensamiento. Dejó de ser una iglesia apasionada por Cristo, una iglesia amorosa por Cristo, para ser una iglesia simplemente correcta. Para ser una iglesia simplemente muy poderosa en obras, muy poderosa en doctrina, pero muy débil en amor a Cristo. Ahora la pregunta sería, si Dios fue quien escogió antes de la fundación del mundo, si Él fue quien nos escogió, si Él fue quien nos predestinó para que por adopción seamos sus hijos, si Él fue quien perdonó nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz, si Él fue quien nos dio a conocer su voluntad en Cristo, si Él fue quien selló a su pueblo con el Espíritu Santo de la promesa, si Él fue quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si Él fue quien nos reconcilió en la obra de la cruz, si Él fue quien nos salvó por su gracia, si los que merecían el infierno ahora son ciudadanos del reino celestial, entonces creemos que Él es digno de que nuestros ojos sean puestos solamente y únicamente en Él. Amén. Y eso era lo que Pablo le estaba tratando de decir en el Espíritu Santo a los efesios. Él es digno de que nuestros ojos estén puestos en Él y que le amemos. Porque todo lo que usted es como creyente, lo hizo Él y solo Él.
Usted ha sido el objeto de la gracia de Dios para con su vida, simplemente. Él es digno de que le amemos con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y que así como los efesios necesitaban estar unidos en pensamiento y espíritu, también nosotros estamos llamados a tener una misma mente. Estamos llamados a tener un mismo pensamiento, un mismo espíritu y un mismo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pablo va desmoronando la vanidad de la mente de los efesios y mirando únicamente a Cristo. Entonces Él les insta, les motiva a andar como es digno de Cristo. ¿Y cómo es digno de Cristo? ¿Cómo será digno de Cristo? Cristo alumbró su iglesia para que ahora su iglesia sea la luz del mundo. Cristo alumbró su iglesia para que ahora nosotros alumbremos a otros mediante vuestras obras. Si Cristo no hubiese alumbrado su iglesia, este mundo hubiese permanecido en tinieblas. ¿Sabía eso? Si Cristo no hubiese alumbrado a su iglesia, entonces este mundo hubiese permanecido en oscuridad. Pero a Él le plugo alumbrarnos con una luz que ni Satanás podrá apagar. Con una luz que ni el mismo diablo podrá apagar. Él nos alumbró, mis hermanos, para que ahora vuestros hijos vean a Cristo a través de usted. Para que el vecino que no es creyente vea a Cristo a través suyo. Para que papá, para que mamá, para que el hermano, para que la hermana, para que cada uno vea la luz de Cristo a través suyo. Habiendo dicho esto, vamos a desmenuzar cuáles son las advertencias de Pablo. ¿Cuáles son las advertencias que Pablo le da a los efesios? En el versículo 14 él dice, despiértate. Él dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo le da esta advertencia a los efesios. Y podemos decir que la evidencia palpable de que la luz de Cristo no ha alumbrado a una persona es porque todavía esa persona está siendo guiada y gobernada por las obras de la oscuridad. Está participando de las obras de las tinieblas. En vez de ser un reflejo palpable de los frutos del Espíritu, es objeto de las obras de la carne. Esa persona, en vez de amar como Cristo, en vez de tener fe en Cristo, en vez de buscar la paz que Cristo da, en vez de hablar con verdad, es un gran mentiroso. Es un gran idólatra. Es un buscapleito. Es un desesperanzado. Y en poca palabra pudiera ser un gran lobo con carita de oveja. En poca palabra. Pudiera ser un gran lobo con carita de oveja. Esto pasaba en la iglesia de Éfeso. Había personas allí que tenían su parte con las obras de las tinieblas. Estaban allí, pero tenían su parte con las obras de la tiniebla. Pudiéramos decir, o puede decir que es pastor, o puede decir que es diácono, o puede decir tengo 50 años en la iglesia y asisto todos los domingos.
O de seguro cantará alabanzas hasta con una gran voz. O haya en él o en ella apariencia de piedad. Pero si aún está participando con el diablo, Pablo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Puede ser que tenga apariencia de piedad, pero Dios es quien pesa los corazones. Dios es quien pesa el espíritu, dice su palabra. Tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo? No participes de las obras de las tinieblas. Porque si lo haces es porque estás muerto. No te engañes a ti mismo. Abre los ojos y arrepiéntete. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Tú quieres que Cristo te alumbre, arrepiéntete de tus pecados. Tú quieres que Cristo te alumbre. Búscale, arrepiéntete. Deja de participar en las obras de las tinieblas. Repréndelas mejor en el nombre de Cristo. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. No todo el que parece creyente realmente lo es. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga compasión de vuestras almas. Y es muy triste, no todo el que parece creyente realmente es creyente. Podrá engañarme a mí, podrá engañarlo a usted, pero Dios no puede ser burlado. En Hechos 5 vemos como Ananías vendió una heredad y sustrajeron del precio una parte. Y sabiéndolo también su mujer, mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos al instante. Ellos vendieron una heredad y no trajeron el dinero completo, sino que sustrajeron una parte, se quedaron con una parte. Y le mintieron al Espíritu Santo, y la Biblia apunta que cuando Pedro los confrontó, primero confrontó a Ananías, y cayó muerto. Después confrontó a su esposa y también cayó muerta. Eso es lo que produce el pecado cuando el hombre, una mujer, lo practica. Judas Iscariote anduvo con el Señor, comió con el Señor y fue quien hasta besó al Señor cuando lo entregó por 30 piezas de plata. Anduvo con el Señor, comió con el Señor y lo besó cuando lo entregó. El Señor ha dicho, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Mi hermano, participar de las obras oscuras es darle cabida al diablo en su vida. Participar de las obras oscuras es darle la luz verde al diablo diciendo, ahora tú eres mi Señor. No puedes permitir que el diablo entre a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Debes estar con las garras puestas. Debes estar con la palabra de Dios como si fuera una espada afilada en tu boca.
En tu mano, en tus pensamientos, en tus actitudes, debes estar con la palabra de Dios como escudo. Porque si dejas entrar al diablo en tu vida, todo lo que te rodea se va a podrir. Todo lo que te rodea se va a morir. Si alguno dice, Señor, Señor, ojalá que sea para decirle a Dios, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, queriendo hacer lo bueno, muchas veces hago lo malo. Muchas veces hago lo malo. Aún en las cosas más simples, muchas veces hacemos lo malo. A veces el pecado es tan sutil que pudiendo hablar la verdad, hablamos la mentira. A veces el pecado es tan sutil que entra a tu vida con apariencia de todo menos de pecado. Que entra a tu vida. Muchas veces el diablo no está desesperado por hacer los pecados a ustedes. Muchas veces. Sino que muchas veces él de manera sutil va poniendo hoy una semillita, mañana 2 semillitas, después 3 semillitas, y en un año tú lo vas a ver. Efesios 4:22 apunta en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, está lleno. Si tú revisas al viejo hombre, está lleno ¿de qué? De deseos engañosos. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni tampoco de las tinieblas. No somos, no lo pertenecemos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con sangre, con precio de sangre derramada en la cruz. Entonces no somos de la tiniebla, no le pertenecemos al diablo, le pertenecemos a Cristo. Pero también en el versículo 15 de Efesios 5, dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Después que él le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ahora les dice, no solamente te despiertes, ahora mirad, en pocas palabras, velad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Un necio no necesariamente es una persona falto de conocimiento. Créame que conocemos personas que tienen mucho conocimiento y son verdaderamente necios. Un necio es alguien que ha rechazado tajantemente la sabiduría de Dios. Hace las cosas conforme a lo que él cree, a lo que piensa, pero no conforme a Dios. Ha decidido vivir conforme a su vana sabiduría y no de acuerdo a los principios de su Creador. Mi hermano, mi amigo, tú y yo hemos sido engendrados no para vivir como nos da la gana. Tú y yo hemos sido engendrados para dar gloria a aquel que nos creó. Porque hemos sido engendrados para dar gloria a su nombre, porque hechura suya somos. Dice su palabra, hemos sido puestos aquí para dar alabanza a su nombre.
y no hacerlo provocará que coseches frutos más amargo que el ajenjo. Cosechará frutos. ¿Por qué? Porque estás andando conforme a lo que piensas, conforme a lo que crees, pero no está viendo que tu corazón es engañoso más que todas las cosas. En ese mismo contexto, Pablo dice a los efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Andad como hijos de luz. Andad como es digno de Cristo. Andad en las obras que Él ha preparado de antemano para todos los que creen. Obras de misericordia, obras de compasión, obras de amor, obras de servicio. Y conocemos muchas personas que hacen estas obras, obras de misericordia, obras de compasión, obras de amor, obras de servicio. Pero para que esta obra den gloria a Dios, primero hay que creer en Cristo. Primero hay que creer en Cristo. ¿Por qué? Porque estas obras Cristo la va a santificar. Conocemos muchas personas que quizá no han creído en Cristo y son personas moralmente correctas y hacen obras de servicio, obras de compasión, pero lo están haciendo para su propia gloria. Hoy en día vemos muchos autollamados cristianos que han querido burlarse de Dios. Y pareciera que no saben que el que se burla de Dios y no se arrepiente, se perderá para siempre. El que se burla de Dios, Satanás es llamado el burlador en la palabra de Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra piedad delante de todo el mundo, delante de la gente, delante de tu familia, delante de tus vecinos. Siembra piedad, pero en lo secreto estás sembrando iniquidad, cosecharás iniquidad. Porque estás ensuciando el nombre de Cristo. Algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan a Dios. Es como algunos políticos, no todos, que dicen, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Hemos visto algunas publicidades que miren, algunas publicidades de algunos políticos, no todos, como todo en la vida, siempre hay que en medio de la campaña tú ves que agarran a la doña y van a su casa y la visitan y le llevan algo de comida con la intención de que ese voto sea mío, ese voto. Pero cuando ganan, usted no lo ve más nunca por ahí. Con sus palabras dice mucha cosa, pero con sus hechos niegan sus palabras. Alguien me dijo, vivimos en una generación donde cuando alguien me dice que es cristiano, hay que huir muchas veces. Cuando alguien me dice, yo soy un cristiano, hay que cogerle miedo. Tus palabras de cristiano no sirven de nada si tus hechos no la confirman. No sirven. Tus palabras no darán gloria a Dios si tus hechos están apuntando al infierno. Tus hechos deben ser
la carta que confirme tus palabras. Tus palabras. Tus palabras no darán esa gloria a Dios si tus hechos están diciendo otra cosa. Cuando la Biblia dice que Cristo era humilde, lo está diciendo por sus hechos. No lo está diciendo porque Cristo dijo, yo soy humilde. Sus hechos hablaban de él. Cuando la Biblia dice que Cristo era manso, Cristo no dijo, yo soy manso. Sus hechos hablaban de su mansedumbre. Cuando la Biblia dice que él era el Hijo de Dios, sus milagros demostraron quién estaba con él. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, nuestros hechos son la carta, nuestras obras son la carta que dicen claramente que hemos nacido para Cristo. Vivimos en una generación, en la generación de los diligentes, pero para andar en necedad. Muchas personas diligentes para andar en sus propias cosas han escogido el camino por donde la inmundicia y el pecado están a la hora del día y han desechado el camino por donde la gracia de Dios está reinando. Han desechado. Proverbios 12:15 lo apunta, el camino del necio es derecho en su opinión. Es derecho, derechito en su propia opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. Mas el que obedece al consejo es sabio. De nada te vale saber tanto si tu propia sabiduría te sepultará. Y eso lo vemos a diario. Hay jóvenes que saben tanto que están enterrados. Tu propia sabiduría te sepultará. Es mejor no saber nada y que la sabiduría de Dios te salve. Es mejor pasar por un ignorante del mundo, pero un conocedor de Cristo. Es mejor. Pablo les da esa advertencia a los efesios y creemos que esa advertencia no solamente eran para los efesios, están ahí escritas para que la iglesia de generación en generación puedan ver en qué no pueden caer. En el verso 16 también Pablo le dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estoy seguro que cuando Pablo le escribió este versículo a los efesios, los días parecían semanas. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 12, 13, 14 años, llegaba el lunes, pero para que llegue el otro lunes, ese lunes duraba una eternidad. Mi hermano, hoy es domingo, usted pestaña, ya es domingo. ¿Usted se ha dado cuenta? Hoy es domingo y ya mañana es domingo de nuevo. Si no paramos esto un botón, el año pasó hace unos días y ya estamos en mayo casi. Si Pablo le dijo eso a los efesios, con mucha razón, tú y yo debemos aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Y mientras más rápido pasa, más malos se vuelven. Más malos se vuelven los días. No hay mucha forma de aprovechar el tiempo. No se engaña a usted mismo. La única forma de aprovechar bien el tiempo es buscando a Dios. Es buscando, es llenándose de Dios, es gastando sus energías en hacer que usted y otros conozcan a Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Todo es vanidad y solo las cosas de Dios permanecen para siempre. Todo es vanidad.
Pablo no le está diciendo a los efesios, aprovechen el tiempo para que estudien, para que trabajen y se hagan de buenos ingenieros o doctores, aunque esas cosas son muy buenas. Son buenas que tú progreses, que tú alcances metas, que tú estudies, que tú te gradúes. Pero aprovecha más el tiempo para andar como es digno de Cristo en medio de un mundo que es malvado. Amén. Un pastor dijo una vez, si los padres se han enfocado en enseñarle a sus hijos cómo ser buenas personas, cómo sacar grandes notas en las universidades, pero se han olvidado de enseñarle a sus hijos el temor de Dios, entonces sus padres han fracasado. Han fracasado. Nuestras obras deben alumbrar a los hombres, porque nuestras obras deben estar llenas de Cristo. Deben estar llenas de Cristo. En nuestras oraciones debe estar la petición, Señor, ayúdame a hacer esto como tú lo harías. Ayúdame a hablar como tú lo harías. Ayúdame a comportarme como tú lo harías. Ayúdame a hacer este negocio como tú lo harías. Ayúdame, Señor. Los días son muy malos porque muchos mueren en la necedad de sus corazones. Muchos mueren en la necedad de sus corazones. Estamos viviendo una época donde día tras día más jóvenes mueren por la necedad de sus corazones. En estos días yo pensaba con alguien y le decía, ¿tú no te has fijado que hay una fiscalía ya en todos los sitios? En todos los sitios hay una fiscalía. Antes, para tú ver una fiscalía, hace 25 años atrás, tú tenías que ir lejos. Pero ya en todos los sitios hay una fiscalía. Y cuando tú vas, ¿qué hay? Problema y más problema. El papá con el hijo con el papá, el hijo con el hermano, el esposo con la esposa. Problema y más problema. Las fiscalías muchas veces son sinónimos de que los problemas han aumentado, de que la delincuencia ha aumentado. Y si esas cosas han aumentado es porque los hombres andan en tinieblas. Los días son malos porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la misma luz. Los hombres han decidido amar las tinieblas que a la misma luz porque sus obras eran malas. Los días son malos porque la maldad de los hombres se ha multiplicado. Mi hermano, la maldad de los hombres se ha multiplicado. Y soy de lo que creo que todavía no hemos visto nada. Todavía. Los días son malos porque los hombres aman al mundo y no aman a su creador. No aman a su creador. Los días son malos porque a lo bueno le han llamado malo y a lo malo le han llamado bueno. Es como decirle, Satanás, tú eres el santo. Cuando un hombre llama a lo bueno malo, le está diciendo, Satanás, tú eres el santo. Tú eres el rey, tú eres el que sabe. Estoy de tu parte. Los días son malos porque nuestra lucha no es contra sangre ni principados, sino contra huestes espirituales de maldad. Los días son malos. Y a ti, mi amigo, te digo que los días son malos, porque se avecina el gran día donde Cristo volverá. ¿Y por qué son malos? Porque cuando Él vuelva, la esperanza se agotará.
La esperanza de vivir para Cristo se va a agotar. Hay un himno que dice: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Tú esperas ese día? ¿Tú esperas ese día cuando Cristo volverá? Yo solo espero ese día cuando Él regresará. Dice la palabra que llegará un momento donde muchos gustarán la muerte y no la van a encontrar. También Pablo les dice, les aconseja, les exhorta a los efesios en el versículo 17: por tanto, como los días son malos, es lo que le está diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Los días son malos, sí, ya te lo estoy diciendo ahora. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, porque hemos sido comprados con precio de sangre, porque ahora somos de Dios. Antes, pudiéramos decir, éramos de Satanás, porque hacíamos las obras de Satanás. Pero ahora tú has sido comprada, mi hermana. Tú has sido comprado, mi hermano. Y Él te ha dado el privilegio de prepararte en el Espíritu para que puedas entender cuál es su voluntad. Él quiere que andes en el amor y no en odio ni en rencores. Él quiere que andes en santidad y no en mundicia ni en pecado. Él quiere que andes en pureza y no en fornicación ni adulterio. Él quiere que andes en dominio propio y no en libertinaje. Él quiere que andes en humildad y no en soberbia, en contentamiento y no en avaricia. Él quiere que andes como Él anduvo. Eso es lo que Él quiere. Que tú y yo andemos como Él anduvo. Él anduvo sin pecado. Eso es lo que Él quiere. Y cuando Él venga, eso se consumará, mi hermano. Primera de Juan 2:6 apunta que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Tú permaneces en Él? Entonces tú debes andar como Él anduvo. Y esto no quiere decir que no haya pecado en nosotros. Sí, hay muchos pecados, pero esos pecados no deben gobernar tu alma. Esos pecados saldrán de vez en cuando, saldrán a la luz. Pero el Espíritu Santo te dirá: arrepiéntete. Esos pecados van a salir, muchas veces van a salir, pero no han de guiar tu alma, no han de gobernar tu alma, porque ahora el rey de tu alma es otro. Es otro. Mi hermano, mi hermana, mi amigo. Juan 13:34 apunta: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La palabra apunta de que el amor de muchos se enfriará para los postreros días. Pero Cristo quiere que su iglesia se amen unos a otros. Que no haya discordia, que no haya disensiones, que no haya inconvenientes, que no haya pleitos. Y si alguna de estas cosas sucede, que haya la puerta a la salida a esas cosas. Él quiere que nos amemos. ¿Y cómo tú le demuestras amor a tu hermano? Por tus obras, mi hermana. Yo me acuerdo que hace un tiempo mi esposa y yo estábamos de viaje.
Y yo le dije a alguien, mi hermano, te amo en el Señor. Te amo. Y él me dijo algo que a mí nunca se me olvida. Yo le dije, te amo en el Señor, mi hermano. Y él me dijo, el amor es sinónimo de obras. Tú me amas, que tus obras lo digan. Tú me amas, que tu forma lo diga. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Claro que sí, te amo, Señor. Y Jesús de nuevo le dijo, ¿me amas de verdad? Y Pedro le dijo, claro que sí, Señor. Y de nuevo le pregunta, ¿me amas, Pedro? Yo creo que Jesús estaba probando la paciencia de Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? Sí, entonces a obra. Entonces comienza a obrar si tú me amas. Mi hermano, las palabras se las llevan el viento, dicen por ahí. Se las llevan el viento. Que tu hermano pueda ver cuánto tú le amas. Que tu hermano, que tu hermana pueda ver cuánto tú lo estimas. Que el inconverso pueda ver cuánto tú le amas. Hablándole de Cristo. Que ellos puedan ver eso. ¿Cuánto le amas? Hablándole de Cristo, hablándole del Evangelio, hablándole de Dios. En el liderazgo, en temas de liderazgo enseñan mucho que en vez de tú darle el pescado a una persona, mejor enséñalo a pescar. Enséñale a pescar, ¿para qué? Para que esa persona aprenda a pescar y aprendiendo entonces pueda sostener su vida. Eso es un tema de liderazgo. En el cristiano se pudiera decir que si tú quieres que una persona sea libre, enséñale a Cristo. Si tú quieres que una persona vea tu amor por él, no se lo demuestre una vez. Demuéstralo cada día hablándole de Cristo. El amor hacia los hijos se transmite cuando papá y mamá le hablan de Cristo. Le amonestan como Cristo. Le disciplinan como Cristo. ¿Para qué? Para luego cosechar frutos dulces. Algunas aplicaciones, mi hermano. Mi hermano, mi amigo. Algunas aplicaciones. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Tu fe en Cristo ha de producir obras que exalten a Cristo y no que ensucien su nombre. Obras que exalten lo que Él ha hecho por ti. Obras que exalten su nombre. Hay un himno que dice: mi vida di por ti, y tú, ¿qué has dado por mí? Hazte esa pregunta. Mi vida di por ti, dice Cristo, y tú, ¿qué has dado? ¿Así me pagas tú? ¿Con esas malas obras me pagas? ¿Con esas obras que no vienen de mí, así me pagas? ¿Tus obras están alumbrando a los demás en el nombre de Cristo? ¿Están alumbrando tus obras a los demás o lo están dejando más oscuro que como estaban? ¿Cómo son tus obras? Con alguien yo hablaba hace unos días y le comentaba que si no nos llenamos de Cristo, nos estaremos llenando de otras cosas. Eso es por default. Usted no puede permanecer vacío como una cubeta. O usted se llenará de Cristo
o el mundo le llenará del diablo. ¿Y dónde se va a ver eso? En las obras, en las palabras, en las actitudes, en los pensamientos. Tal cual son sus pensamientos, así es él, dice Salomón. El mundo entiende que lo normal es que un inconverso actúe como un inconverso. Eso es lo que el mundo entiende, y así es. Pero cuando un cristiano actúa como un impío, debe revisarse, debe arrepentirse, porque si tú estás jugando, Dios no juega. Dios no juega. Dios no lanza palabras porque sí. Dios no hace declaraciones porque sí. Dios no emite juicio porque sí. Dios no es como los hombres, mi hermano. Temete a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el lugar del lloro y el crujir de dientes. A ese debemos temer. Y Él desea que le temamos. Porque es la manera muchas veces de en Cristo hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagamos morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En pocas palabras, haz morir todas estas cosas y llénate de estas. Haz morir todo lo terrenal y llénate de lo espiritual. ¿Cómo una persona hace morir lo terrenal? ¿Cómo usted hace morir lo terrenal? Dejándole pasar hambre. Dejándole pasar hambre. ¿Qué pasa con un hombre que no come diariamente su, como dirían por ahí, su té caliente? ¿Qué pasa? Se va muriendo lentamente. Entonces no des cabida a estas cosas en tu vida. No permita que tus pensamientos, que tu alma, tu ser se llenen de impurezas, de pasiones desordenadas, de malos deseos y avaricia. Escuché un pastor muy famoso hace un tiempo, un pastor actual, que decía, ya un pastor como de 75 años, él decía: mi esposa y yo no vemos televisión. Pero eso es mi esposa y yo, no es que está malo ver televisión. Eso es mi esposa y yo, eso no es que está mal. Y él decía: lo que pasa es que tú cambias de canal, cambias de sintonía y todo es lo mismo. Si no se te incita a mentir, se te incita a ser impuro. Si no se te incita a ser impuro, se te incita a robar. Si no se te incita a robar, se te incita a las cosas de la sexualidad, las cosas malas de la sexualidad. Hagamos morir lo terrenal. Pero eso solamente puede lograrse agarrándonos de Cristo. El hombre no puede hacer eso por sí solo. Ningún hombre puede decir: voy a dejar de pecar de ahora y para siempre. Ningún hombre puede decirlo.
Voy a dejar de pecar desde ahora, soy santo. Ya con esa frase usted está pecando. Con esa frase que usted está diciendo, usted está pecando ya. Porque ningún hombre puede dejar de pecar. De la misma manera que un árbol de limón puede decir, voy a dejar de dar limón, ahora voy a dar tomate. Un hombre no puede decir, una mujer no puede decir, voy a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque la semilla del pecado está sembrado en cada hombre que nace, en cada mujer que nace. Y de la única manera que esa semilla es derrotada es en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu, en el poder de su Evangelio. Por eso, mis hermanos, no debemos de darle comida a las cosas que no son de Dios. Y el llamado es claro, debemos andar como hijos de luz, para que vuestras obras alumbren a los demás. Y tú, amigo, si me escuchas, amigo sin Cristo, y estás aquí, nos estás escuchando, aunque tus ojos puedan ver, tú andas en oscuridad. Aunque puedas pensar, aunque puedas hablar, tú andas en oscuridad. Porque tu camino no está apuntando a Dios, tu Creador. Por más bueno que parezca, que tú creas que seas, para Dios no hay un solo bueno, solamente Cristo. No hay un solo bueno. Por eso su obra es imputada a todos los que creen. Y cuando esa obra es imputada a todos los que creen, entonces su sangre es grabada en el lintel de nuestra alma. ¿Para qué? Para que Dios el Padre te vea a ti como Cristo es. Para que Dios el Padre vea la obra de Cristo en ti. Para que Dios el Padre vea que tú le perteneces a Cristo. Por eso es necesario que vengas a Cristo. Por eso es necesario. No se trata de tus obras personales. Tú no eres un pecador simplemente porque pecas. Tú eres un pecador porque naciste en ese estado. Tú no eres pecador. Yo no soy pecador porque pecamos. Somos pecadores porque hemos nacido en ese estado. Y ese estado solamente puede ser cambiado por Cristo. De condenado a no condenado. Solamente puede ser cambiado por Cristo. Porque su obra, como decía, es imputada a tu favor. Por eso debemos creer en Él. Dice su palabra que todos los que han venido a Cristo han sido dados por el Padre. Han sido dados por Él. Todos los que han venido. Pues sí, que venga a Cristo antes de que sea tarde. Hoy tú estás aquí, tú no sabes. Ahorita tú no sabes. En estos días vimos en la noticia, y creo que ustedes también lo pudieron ver, un chofer de camión de basura que fue muerto por unos motoconchistas. Esa es la palabra, motoconchistas. Y aunque esa muerte, como muchos dirían, esa muerte, oye, me dolió esa muerte y yo ni lo conocía. Pero algo que me alegró a mí en el corazón es ver cómo este hombre en su lecho de muerte, básicamente ahí agonizando, pudo levantar la mano y pudo decir: Señor, perdóname.
Señor, perdón. Y pudiéramos decir que ojalá Cristo, ojalá Dios haya tenido misericordia de ese hombre. Pero eso fue a él que le vino esa chispa de gracia en medio de su lecho de muerte. Muchos mueren sin tener la oportunidad de decir Señor. Muchos mueren sin tener esa oportunidad de decir Señor, ten misericordia de mí. Muchos mueren al instante. Y pudieran decir, ay, si me hubiera arrepentido ayer. Ay, si hubiera conocido a Dios ayer. Mi hermano, este mundo está cada día que nuestra única esperanza es buscar de Dios. No importa cómo estés. Si estás en abundancia, gloria sea a Dios, pero ven a Cristo. Si estás en enfermedad, gloria sea su nombre, pero ven a Cristo. Como sea que estés, ven a Cristo, porque ninguna de esas cosas te harán escapar de su ira. Te harán escapar de su ira. Ven a Cristo y no postergues más. Vamos a orar. Señor, gracias. Oh Padre, tu palabra sí es buena, Señor. Gracias, oh Dios. Porque somos edificados, Señor, pero también somos confrontados. Somos amonestados, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra que produce vida eterna, Señor. Somos pecadores, Señor, que no merecemos de ti nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver más claro lo que tú has hecho a favor de nosotros, Señor. Ayúdanos a ver más claro, Señor, dónde estábamos y de dónde tú nos has sacado, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en luz y no en oscuridad, Señor. Que nuestras obras apunten a ti, Señor. Que nuestras palabras hablen de ti, Señor. Ayúdanos a ser como Cristo. Necesitamos hacer como tú, Señor. Que nuestras obras, Señor, sean nuestra carta de testimonios donde decimos que te pertenecemos, Señor. Señor, ayúdanos porque nuestros pecados muchas veces se levantan contra nosotros, Señor. Pero estaremos seguros que tú eres más poderoso, Señor. Estaremos seguros que tu Espíritu, Señor, es más poderoso. Ayúdanos, Señor, porque somos grandes pecadores, Señor. Necesitados muchos de un gran Salvador. Señor, mira aquí, si hay alguien que no te conoce, hazle decir, yo he creído. Hazle decir en su mente y en su corazón, yo he creído en ti, Señor. No permita que tus palabras caigan en tierras estériles, Señor, sino en tierra fértil, donde tus frutos sean producidos al 100%. Te oramos por este pequeño rebaño de tu iglesia, Señor, para que seas tú quien les mantenga unidos, Señor, para que seas tú quien les mantenga en un mismo espíritu, Señor, para que seas tú quien les mantenga de pie delante de ti, Señor. Si alguno ha caído en pecado, Señor, perdónale. Perdona sus pecados, Señor. Cristo decía en la cruz del Calvario, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Muchos hemos pecado contra ti, Señor, y aún así muchas veces no sabemos lo que hacemos. Ten misericordia de vuestras almas, Señor, de tal manera que tu nombre sea exaltado.
Mira a nuestros hijos, Señor. Mira sus corazones. Los hijos se pierden, Señor. Ayúdales, Padre, a que ellos puedan verte a ti, Señor. Ten un encuentro personal, Señor, con ellos. Que ellos puedan conocerte, glorificar tu nombre y que sus corazones sean transformados, Señor. Mira a los amigos que están aquí, Señor, sin ti, sin Cristo. Señor, hazle ver que los días pronto pasan, Señor. Ten misericordia de ellos. Y haz de esta iglesia, Señor, una fortaleza, una luz en medio de una ciudad en oscuridad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, por sus méritos, Señor, te lo rogamos. Amén y amén.